que dice la palabra, te describe que había echado 7 demonios. Si sabemos, usted se imagina la magnitud de lucha que tiene una persona cuando está batallando con cosas en su vida que de repente no puede vencer. A veces yo he visto personas quejándose de una y otra manera, porque dicen, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no disfruto lo de Dios? ¿Por qué lo de Dios para mí es una carga? Cuando la Escritura nos dice que lo de Dios debe de ser un deleite para nuestras vidas. De repente usted tiene problemas económicos y usted dice, ¿por qué no se me soluciona mi problema? De repente usted tiene problemas de salud y usted dice, ¿por qué yo no me logro sanar? De repente usted tiene problemas en su trabajo y usted empieza a decir, ¿por qué tengo tantos problemas en mi trabajo? Problemas familiares. ¿Por qué llega el desánimo? El desánimo es un espíritu, la tristeza. Y estas cosas abarcaban posiblemente esta mujer. No te describe con perfección, pero algo sí te puedo decir. Que si esos demonios habían entrado en ella, era para destruirla. Posiblemente, esta era una muchacha que en su juventud había escuchado la palabra. Pero muchas veces las decisiones, el camino y lo que se vivía, los ambientes, posiblemente hicieron que hiciera cosas que no debía de haber hecho. Pero llegó un momento que tuvo un encuentro como los que ya lo tuvimos aquí con el Señor. Y cuando tenemos un encuentro con el Señor, no hay potestad, no hay demonio, no hay nada más que a nosotros nos pueda destruir. Ella tuvo un encuentro con Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, hermano, nuestra vida ya no es igual. Ya no puede caber la amargura ni la tristeza. Ya no puede caber nada de aquellas cosas que nos asfixian, que nos agobian. Porque en Cristo somos libres, hermano. En Cristo tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. En Cristo somos libres para adorar a Dios. Y cuando nosotros lo ponemos a Él por obra, hermano, echamos afuera aquellas cosas que nos están atormentando. Todos vivimos cosas diferentes. Unos viven de una manera, otros viven de otra, hermano, pero todos tenemos luchas. A Dios le ha placido traernos a nosotros de nuestros lugares, hermanos, y ponernos en esta gran nación a poder hablar, participar del reino de Dios. Muchos desearan tener la oportunidad que tenemos yo, que tiene usted, de poder estar en esta gran nación, dándole alabanza que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchos quisieran tener lo que usted tiene, hermano. Hay lugares donde la gente se está muriendo en pobreza. Y nosotros estamos bendecidos. Dios nos ha cumplido, hermano. Esta mujer no encontraba salida y se le reveló Cristo. Cristo Jesús. ¿Usted cree que una persona que se le revela a Cristo sigue siendo la misma persona? Nunca. Esta mujer andaba donde estaba Cristo. A ella no la comisionó un apóstol. Pero cuando tuvo un encuentro, esa mujer era la número 1 que estaba alabando y glorificando a Dios cuando miraba los milagros que hacía con los apóstoles. Y lo vamos a ir leyendo para que usted se dé cuenta. Cuando Cristo llega a tu vida y tú encontraste la fórmula de la bendición, la fórmula de la paz, tu vida ya no es igual. Cuando tú ya saboreas que es ahí donde está la bendición, tu vida ya no sigue siendo la misma. Los espíritus que se quieren apoderar muchas veces para querer destruir a las personas ya no tienen potestad, porque ya Cristo está obrando en nosotros. Y ante su presencia, hermano Víctor, no hay poder humano que se resista. Y dice la palabra que yendo ella en el versículo 10 hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Imagínense la fortaleza. ¿Ve por qué Dios formó a las mujeres? Porque las mujeres son las que, mire, ve, siempre
se le presentó, dice la Escritura, Cristo resucitado. Y fue la primera mujer que le dio el mensaje para que le fuera a avisar a los hermanos. Díganle que Cristo vive, díganle que Cristo ha resucitado. Pero ¿cómo estaban los hombres? Dice la palabra. Triste y llorando. Cuando Cristo está en nuestra vida, la iglesia nunca puede estar triste. En la iglesia tiene que haber alabanza, tiene que sentirse esa presencia. Tenemos que deleitarnos en esa presencia. Y si esa presencia en algún momento se quiere ir de nuestra vida, detengamos y digámosle al Señor: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mí que yo no puedo sentir esa presencia? A esa mujer nunca se le fue fuera. A ellos sí, cuando miraron a Cristo derrotado, crucificado. La palabra te dice que ellas estaban a lo largo viendo al Maestro, dice, cuando estaba siendo crucificado. La palabra también dice que ella estaba cuando lo estaban preparando en una sábana. La palabra dice que ella estaba preparando, dice, especias aromáticas para ungir los pies del Maestro. Porque esas mujeres creyeron a la palabra de que Cristo se iba a levantar entre los muertos. Mientras unos estaban llorando, ellas estaban preparando para ver ese acontecimiento. La iglesia tiene que estar preparada para ver el acontecimiento que está por venir. Pero muchas veces estamos tristes y llorando por las aflicciones y las cosas que pasan en este mundo. Nos decepcionamos a veces unos con otros, nos criticamos unos con otros, y eso pasa. El mundo está dividido, hermano. Y por eso, como hablaba el estudio, ¿por qué decía muchos se van a quedar? Porque el mundo está dividido. Cristo nos mostró el amor, decía la hermana en la mañana. Si Cristo es amor, nos mostró el amor, compartamos ese amor. Cristo nos mostró la fe, pero también nos mostró obra. Porque Él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Ahora dice que nos está afectando para que nosotros no nos gocemos en la presencia del Señor. Los que se gozan, hermano, dice, gocémonos con los que se gozan. Gócese con el Señor. Mientras uno lloraba, ella estaba testificando, predicando la palabra de Dios. Y dice en el versículo 11, y cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no creyeron. Ahora dígame una cosa, se predica y a veces cuesta creer. ¿Cuántas personas de repente andan enfermas? Yo les puedo asegurar que hay muchas, ¿verdad?, que de repente vienen enfermas. Y si le dice el predicador a usted, ¿cuántos andan enfermos? Ni uno levanta la mano. ¿Y usted cree que el evangelio consiste en palabras? ¿Usted cree que el evangelio consiste, que me daba a entender a mí el Señor, en solamente hacer palabras y que la palabra nada más se fue y ya? No, tiene que haber manifestación de poder. Que cuando usted se siente enfermo, usted pueda tener la capacidad de vencer la que le dice o el que le dice no, y de poderle decir, Señor, yo sé que es tu palabra, Señor, la que me va a sanar, Señor. Y cuando nosotros ponemos por obra la palabra, se manifiesta el poder de Dios, y ahí significa que el Espíritu Santo está obrando en esta iglesia. Dele palmas al Señor, hermano. Hágale sentir a la presencia. Que crea la palabra ya. Ellos no creían, dice. Es difícil, hermano, creer que vea venir un hermano y me diga, usted va a ser sano de un dolor de cabeza. Es difícil creer, hermano. Al ratito, como les decía la semana pasada, voy a tomarme la aspirina para la cabeza. Y la palabra de Dios no consiste, hermano, solamente en escuchar la palabra, sino ponerla por obra. ¿Qué te está atormentando? ¿Qué nos está atormentando? ¿Qué nos molesta? Venzamos a través de la palabra tiene poder. Usted tiene poder. Palabra del Señor, hermano. ¿Cómo se sentía esta mujer? Lo vio. Lo primero que ve, un montón de gente llorando ahí, triste. Y después testifica, le dice, le predica. Y todavía le dicen,
esa mujer? ¿Cómo se siente a veces cuando se te predica y no pones atención? ¿Estás sintiendo cómo se siente? Imagínense, el evangelio a veces, muchas veces es así. ¿Y por qué le digo? Porque todos los que estamos aquí estamos preparados no solamente para predicarnos nosotros mismos, para predicarle a nuestros seres queridos, a nuestras familias, amigos. Y ellos mismos vendrán por el testimonio de la palabra. La palabra es la que nos va a dar el testimonio, hermano. ¿Usted cree que Cristo dejará sin honra a los cuales Él ya ha escogido, hermano? Nunca, hermano. Si no hubiese dejado el poder del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Luego se le presenta, dice en el versículo 12, pero después se le apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino y yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún creyeron. A los que se les apareció el Señor, mire, camino de Maús. Dice que iban platicando con Él, iban hablando, oiga bien. Es que no te des cuenta lo que le pasó a aquel varón justo, decía. Solo tú eres el único que no te ha dado cuenta. Y el Señor iba a la parte de ellos. Imagínese usted que Cristo Jesús puede estar a la par de nosotros. Y a veces estamos entristecidos en vez de estar glorificando el nombre de Cristo. Esperaba que ellos adoraran, que ellos dijeran, Señor, nosotros vamos para allá, pero ya estaban entristecidos porque ya lo habían hecho, que el Señor no se iba a levantar. Ni aún así, dice, creían. Ahora, ¿usted cree que la palabra no nos dice? Dice en el versículo 14, para ponerlo en contexto, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿Qué les reprochó el Señor? Si usted lleva la frecuencia de lo que estamos leyendo. ¿Qué más? Entonces se imagina por qué a veces la incredulidad, la dureza del corazón, se te predica una vez, se te predica dos veces, hasta que finalmente se te presenta el Señor y te dice, ¿por qué no has creído? ¿Cuál es tu dureza del corazón? Pero ve que Cristo no lo... Cristo se le revela, hermano. Y Cristo te da oportunidad porque Él no vino a condenar, Él vino a salvar. ¿Cuántos somos salvos en Cristo Jesús? ¿Cuántos somos salvos en Cristo Jesús? Gloria a Dios. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. ¿Usted cree que si Cristo hubiese venido a condenarnos, yo creo que no estuviéramos ni uno? Por eso su palabra nos dice, Él no vino a condenar, sino para que el mundo fuera salvo con Él. Nosotros tenemos oportunidad hasta que nuestra vida ya caiga realmente, pero mientras nosotros tengamos vida, tenemos oportunidad. Por eso usted ve diferencias de personas, unos que son más espirituales que otros, pero mientras tengan vida, traigámoslos a los caminos del Señor, ayudemos a las personas, mientras tengan vida, tienen esperanza de poder conocer a ese Cristo que nos ha salvado a nosotros. El verdadero mensaje que Cristo le está transmitiendo es que nosotros tenemos capacidad de ayudar a que otros se salven, sin importar a veces su condición. Porque si no fuera así, imagínense a cuántas personas nosotros desecharíamos. Usted mira el ministerio de Cristo, tenía estos 12 y ahí ya está quitando al que lo traicionó. Pero si usted ve, Él tenía 12 personas íntimas. Pero a pesar de eso, ¿a quiénes iba Cristo? A los más golpeados, a los más despreciados, a los enfermos. Y las multitudes miraban las obras de Jesucristo. Verdaderamente miraban a Dios caminar ahí, haciendo las obras. ¿Quién le había dado vista, dice, a los ciegos? Nadie. Decían los salmos, Dios mismo los visitará y le dará vista a los ciegos. Y ellos testificaban, Cristo tenía la plenitud del Padre y se les estaba mostrando a la humanidad. Lastimosamente la humanidad no lo vio así. La Escritura dice que después tuvieron celos, envidia, y por eso lo crucificaron.
Y cuando usted lee todas estas cosas, usted se está dando cuenta cuál es el problema de la humanidad. La humanidad no te quiere ver a ti crecer, pero tampoco quieren ver a otro crecer. ¿Y qué se hacen? Como decían allá en mi país, Honduras, la ley del cangrejo. Usted tira, dice, los cangrejos adentro del balde y cuando uno va queriendo salir, el otro lo jala. Imagínense. Cuando la verdadera verdad nosotros sabemos que todos nosotros tenemos que venir en un mismo sentir, como hermanos, a adorar a Dios. Aquí ni uno es más grande que otro, pero hay un orden. El orden. Dios pone pastores, pone ministros, predicadores, pero asimismo para que usted se capacite, para que cuando a usted le toque anunciar la palabra de Dios, usted ya tenga el valor, hermano, porque a lo que nos vamos a enfrentar no va a ser aplausos. Aplausos recibimos en la iglesia porque se sabe que aquí están los santos de Dios. Entonces, si estamos los santos de Dios, se tiene que sentir ese amor, esa paz, porque significa que la plenitud de Dios está en la casa de Dios. Entonces se siente la armonía, pero realmente el verdadero mensaje para lo que estamos preparados es afuera, no es aquí adentro. Es afuera quien usted tiene que predicarle a las personas que usted ve que de repente se le añadió a usted y usted le empieza a predicar el evangelio. Ese es el verdadero mensaje. Si usted veía a Cristo iba de un lugar a otro, a los alrededores dice, y multitudes lo seguían. No espere que de repente si no hacemos la obra, Dios va a obrar en nosotros. Tenemos que hacer la obra como lo hizo esta mujer. Para que Jesucristo mismo testificara a los apóstoles. Hermano, eso es ver la gloria de Dios cuando Él les dijo a ellos, no han creído el mensaje que les mandé. Usted se imagina, esa mujer, cuando Cristo mismo testificara. Usted no sabe lo que Cristo puede hacer con ustedes, mujeres. Porque si yo miro, mire, hay más mujeres que varones. Entonces significa que Cristo les está hablando a ustedes. La capacidad que ustedes pueden tener. Y para lo que ustedes la pueden usar. La mujer sabia edifica, la necia con sus manos destruye. Yo le aseguro que si una mujer le dice a su marido, mira, esto, lo convence. Porque la mujer tiene eso que Dios le ha dado. Ahora, ¿se imagina usted una mujer llena de la presencia de Dios? ¿Qué no puede hacer con un hombre? Lo motiva, lo impulsa, hermano. Entonces, esas son las mujeres que Dios tiene en esta casa, que impulsen a sus maridos, que les digan, levantémonos. Y yo le aseguro que vamos a ver la gloria de Dios. Pero si imaginen, nos entristecemos, hermano. Eso significa, miren. Estando yo triste con Tania, yo me vine para Estados Unidos de mojado. Y salí bien de mi trabajo. Y cuando regresé a mi trabajo me dicen, no, ya no hay trabajo para ti. Y me di cuenta que lo había sido una persona que realmente lo hizo por matar. Con 500 lempiras nosotros comíamos. Que 500 lempiras no es nada, hermano. Para ponérselos en dólares, no es nada. Pero Dios proveía, hermano. Y yo le quiero decir, llegó un momento que nosotros decíamos, ¿por qué todas las cosas nos están saliendo mal? Decía yo también. Y con 500 lempiras le digo, no nos ajusta ni para nada. Y me ponía yo a pensar, pero venía Tania y me decía siempre a mí, no te preocupes, algo Dios va a hacer. Porque pues ella siempre ha andado en los caminos de Dios. Yo no, yo lo vine a conocer en mis aflicciones. Pero tampoco es que era una mala persona. Pero no se trata de ser mala persona, es de someterse a hacer la voluntad de Dios. Y me decía, no te preocupes, esto va a pasar. Pero ¿usted cree que a mí me quitaba de la cabeza ver que no estábamos bien? No, hermano, eso no me, las palabras a mí no me quitaban eso. Yo lo que quería era ser bendecido, pues. Porque yo miraba a los demás bendecidos, yo miraba que aquellos podían y yo decía, ¿por qué yo no puedo? Yo no tenía a Dios en ese momento.
Ahora, nosotros descubrimos, hermano, a través de una mujer que llegaba a visitar a Tania todos los días, ya estaba hasta cayendo mal esa mujer. Todos los días. No, sí, porque eso pasa. Aunque usted no lo crea, háblele a alguien, usted invítelo a la iglesia, te deja caer mal. Y ya no le fastidia que lo esté invitando. Entonces llegó un momento que esta mujer todos los días ahí ven. Y me miraba a mí y empezaba a decir, pero vos sabés que los que se quieren quitar la vida también, estos no entrarán al reino de los cielos. Y yo más que escuchaba a esta mujer, yo le decía a Tania, bueno, déjala, pero, o sea, ya mucho, pues, todos los días, lo mismo. Eso pasa, hermano. Por eso yo les digo a todos, porque todo un día Dios va a obrar. Y de eso se trata esta palabra, de que ya no solamente seamos oidores, que pongamos en eficacia el poder de Dios, que realmente lo ejercitemos y que ayudemos a otros. Porque esta mujer estaba fortaleciendo la fe de mi esposa y ella me estaba fortaleciendo a mí. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se llena de Dios, edifica su casa. Esta mujer te da el verdadero mensaje que en Dios sí vamos a poder vencer. Mientras que la mujer necia empieza con chismes, hermano, y termina desbaratándolo a uno y quedamos peor que los gallos copetudos sin pluma. Eso es lo que pasa, destruidos. No nos gusta, pero ni el dinero. Pero cuando una mujer te impulsa a buscar la fe de Dios, mire, se te abren puertas de bendición, mire, ve, y empieza a fluir, empiezas tú a ver que ya no empiezas a ver, me sobró tanto de dinero, tú empiezas a gastar y al final te sigue sobrando. Ese es el Dios al cual nosotros venimos a orar, un Dios que bendice, un Dios que te multiplica, un Dios que te da sin reproche alguno. Ese es el Dios. Esta mujer lo hizo. Entonces, mujeres, impulsen a sus maridos. Y marido, escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Instruyamos a las mujeres a que busquen del Señor. Ahí está la bendición que nosotros estamos buscando. Cuesta, sí va a costar, hermano. Porque cuando buscamos a Dios se levanta de todo y decimos, solo busco a Dios y se levanta. No, es la potestad del enemigo que se te levanta. Y Dios te va a mostrar que a través de ti lo vas a vencer. ¿Usted cree que esta mujer con 7 demonios era fácil que ella lo venciera? No, porque ella sabía su sufrimiento y lo que ella estaba pasando. Muchos dicen un montón de cosas de esta mujer que vivía, que era prostituta, que hay un montón de... Solo Dios sabe qué era lo que ella estaba viviendo. La Biblia nos dice que tenía 7 demonios. Yo sé que los demonios son destructores, pero también nos testifica que tuvo un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo es más poderoso que todos los demonios que puedan estar atormentando a las personas. La sangre de Cristo tiene poder, y hay poder para vencer toda oposición del enemigo. Toda bendición viene de Dios, y tenemos que tener en cuenta que hay un enemigo que nos quiere maldecir a través de enfermedades y a través de un montón de cosas. Pero cuando buscamos la presencia de Dios, nosotros vamos a vencer, hermanos, todas esas cosas que nos quieren hacer daño. ¿Qué les dijo la gran comisión del Señor en el versículo 15? Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mensaje es claro. Nadie quiere condenar a nadie. La persona se condena solita al no querer buscar de la presencia de Dios. Pero nuestro deber es hablar de Dios. Entonces evalúese para que haya manifestación de poder. Evalúese usted si usted le habla a su esposa, si usted le habla a su esposo, si usted le habla a sus hijos. Evalúese usted, porque esta es la gran comisión. Yo todos los días le hablo a mi esposa, yo todos los días le hablo a mis hijos, yo todos los días, yo por eso le digo que a veces caemos mal. Pero todos los días tenemos que hablar. El evangelio no todo va a caer bien. Hay personas que te van por el evangelio, pero tenemos que tener, como es, la piel de cocodrilo, que tiene que resbalarte, porque si usted se prepara, hombre o mujer, a predicar, y usted no está fuerte, los primeros días serán de aplauso, pero después que vengan las pruebas, usted va a decir, no, mejor no, y se apartó.
Pero si usted permanece en Cristo Jesús, usted va a vencer y cada día va a ver la victoria en Cristo Jesús. El mensaje es sencillo: predicar y hablarle a las personas. Y dice en el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice ahí, hermanos? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes de ustedes tendrían el valor de agarrar una serpiente con las manos? Yo les aseguro que hasta mi fe mengua. Yo le hablo por mí, no le voy a hablar mentira. Porque me falta todavía más. Me falta todavía más. Llenarme más. Si por sí estamos esforzándonos a hacer la voluntad de Dios, pero ve la condición del hombre. Si esta palabra es de Cristo, ¿por qué no vivirla? Si la palabra dice que tú tomarás serpiente con la mano cuando haces la voluntad de Dios, a donde tú andes. O sea, no es que la vas a ir a agarrar a propósito, porque eso es tentar a Dios. Pero te estoy hablando en el ámbito espiritual de poder. De que si algo te quiere hacer daño, no podrá. ¿Cuántos tomaríamos una serpiente? Cristo quiere darnos ese poder. ¿Qué más dice ahí? Impulsaremos afuera demonios. Usted sabe que hay huestes de maldad, de demonios, huestes que golpean nuestras vidas. El Señor dice que quiere bendecirnos en todo. Cuando lo amamos a Él, Dios te bendice en todo lo que tú necesitas. Pero cuando tú le sirves a Dios, los espíritus, los demonios empiezan a meter y a quererte golpear, mira. Porque sabe que de repente muchos somos frágiles y nos alejamos. Si tienes un problema, es muy fácil más alejarte que vencer el problema. ¿Usted cree que mucha gente deja de buscar la presencia de Dios solamente porque no quiere? No, a veces hay problemas en sus vidas. Por eso me da compasión como lo hacía Cristo Jesús, que todos nosotros tenemos que tenernos compasión. Porque usted no sabe cuántas personas de repente no vienen por problemas en el hogar, por problemas económicos, porque tienen ambiciones tienen metas, planes, sin darse cuenta que estas cosas son las que hacen que tú te desmotives. Decíamos ayer con mi hermana Wendy, deja uno de venir a la iglesia, 1, 2 semanas, ya después no sentir lo mismo. Por eso es lo importante tener la comunión con Dios, como yo le dije, en su trabajo, en su casa, a donde usted ande, para que nunca le gane ventaja el enemigo. Usted siempre tiene que tener un corazón contento. ¿Y cómo lo vamos a tener contento? Buscando de la presencia. Si no buscamos de la presencia, ¿cuál es el primer ataque que te empieza a enviar? Dice que son demonios. ¿Y cómo operan los demonios? En personas. Ellos necesitan un cuerpo. Y ellos se infiltran donde se tengan que infiltrar para dañarte a ti. Te empiezan a ocurrir problemas. Empiezas a tener problemas en tu trabajo. Y tú no te estás dando cuenta que fue por un pequeño descuido. Pero dice la palabra de Dios también que los que creen en su nombre tendrán autoridad y tendrán poder. Y nada los hará daño. El verdadero mensaje es que usted crea que tiene poder. No solamente hablar por predicar, hablar por el aplauso. Ya eso acabó. Es creer a la palabra y ejercerla. Que usted venza sus problemas declarando en Cristo Jesús que usted tiene la autoridad y que usted tiene el poder. Que usted pueda ver la manifestación de poder a través de la palabra de Dios. Usted tiene la autoridad para poder vencer toda fuerza del enemigo.
pero tiene que creer a esa palabra y ejercerla. Y ese es el mensaje que usted se tiene que llevar, que usted tiene poder y que usted tiene que vencer toda fuerza del enemigo a través de la sangre de Cristo. Y dice en el versículo 19, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mire, Dios, Jesucristo, está a la diestra de Dios. Y mire, en el versículo 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole ¿quién? ¿Y qué más? Cristo no nos deja sin testimonio. Si nosotros creemos la palabra, la declaramos y nosotros la ejercemos, Cristo mismo te respaldará. No te respaldará Jorge, ni el pastor, ni ninguno de los hermanos. Cristo mismo. ¿Cuántos creen que a través de la palabra hay poder y que Cristo lo respaldará? A eso venimos, ¿sí? A aprender. No es el predicador, pero el predicador tiene el deber de enseñarte que hay poder en Cristo, que Cristo es el que hace la obra, que Él está sentado a la diestra de Dios y te está viendo lo que tú haces, que no consiste solamente en predicar y ya se acabó. No, es que tú pongas por obra su palabra, que cuando tú veas a los enfermos, tú pongas tus manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados porque Él está arriba. Él está a la diestra de Dios y dice que Él mismo confirma, dice, los milagros. La palabra es eficaz. Cualquier problema que usted tenga, vénsalo en el nombre de Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Bendice a tu pueblo, Señor. Si hay alguien aquí con enfermedad, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, Señor. Si hay alguien con problemas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, los declaramos bendecidos, Señor. Si hay alguien con necesidad, en el nombre de Jesús, declaramos que tú le das la paz y la bendición que necesita, Señor. Si hay alguien, Señor, que está pasando por proceso difícil, sea usted su ayudador en el nombre de Jesús, Señor. Llena a nuestros hermanos de tu espíritu, Señor. Háblales a su corazón, Señor. Porque no necesitamos, Señor, hablar fuerte, ni gritar fuerte, ni traer palabras que simplemente levanten emoción. Es predicar tu palabra, Señor. Tu palabra es eficaz, tu palabra tiene poder, dice tu palabra, Señor. Que nosotros tenemos la autoridad para vencer si creemos, Señor. Que nosotros los problemas que estemos pasando, las angustias o cualquier cosa que estemos pasando, si creemos a esta palabra bendita, Señor, tenemos la autoridad para vencer en el nombre de Jesús. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, todos los días, Señor, porque todos los días tenemos lucha, Señor. Por eso necesitamos cada día ser más llenos de ti, Señor. Porque tu palabra es la que nos dice, Señor, que el que está firme mire que no caiga, Señor. Porque de repente empieza a entrar el vacío donde ya hay una conexión, ya no está esa conexión contigo, Dios. Cuando se pierde esa conexión, Padre de la gloria, ya no le sentimos sabor a estas cosas, Señor. Sino por lo contrario, Dios mío, nos empezamos a sentir impacientes, Señor, y no toleramos lo que es de Dios, Señor. Y sabemos que ahí se esconden espíritus malos, porque tu palabra nos acaba de revelar, Señor, que dice que la hermana María les predicaba y la gente no creía. Aún así sus mismos apóstoles, dice la palabra, Señor. Y el Señor mismo les dijo incrédulos, ¿por qué endurecieron el corazón? Cristo Jesús está obrando en nosotros, pero tenemos que abrir el corazón. Muchas veces no queremos recibir la palabra, la tomamos como si nada, la ignoramos y luego dice que se le apareció a 2 y también lo mismo pasó y luego se le presentó a los 11 y les dijo, ¿por qué no han creído? El Señor no les reprochó, sino por lo contrario les dijo el Señor, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, es ahí donde el hombre endurece su corazón. Este será condenado. Abramos el corazón, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos sensibles a esa voz. Y digámosle al Señor que anote nuestro nombre en el libro de la vida. Escapemos de cualquier cosa que nos quiera tener atados, hermanos. Escapemos en el nombre de Jesús. Venzamos los obstáculos, los problemas, venzámoslos en el nombre de Jesús. Él mismo, dice, es el testigo. Él mismo es el que aprueba, Señor. Porque dice
que si nosotros creemos en Él, estas señales nos seguirán. Es el poder del Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, Señor. Ahora somos despedidos, Señor, pero no despedidos de tu presencia. Bendice esta casa, bendice a cada hermano, bendice su familia, sus hijos, sus esposas, sus esposos, Señor. Guárdalos, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Y que seamos todos de bendición, que toda cosa mala sea reprendida, Señor, y que en esta casa se sienta tu bendición. En el nombre de Jesús declaramos paz y bendición para cada familia. Amén.